Hace 52 años, en 1969, el ejército de El Salvador invadió Honduras y lo primero que hicieron esa tarde de ese día fue bombardear el aeropuerto de Toncontín con un avión DC-3, que por cierto la bomba no afectó en absolutamente nada ni a la terminal, ni a la base, ni a ningún avión. Pero al día siguiente pues amanecimos en guerra porque Honduras había sido agredida y fue a replicar pues o a devolverles el gesto. De esa guerra, cuyos antecedentes históricos tienen que ver no con lo que pasó con un partido de fútbol, eso es una tontería que se inventaron pues para justificar el momento, pero el problema que se vivía en aquellos entonces con El Salvador era que en Honduras habían más de 200,000 ciudadanos salvadoreños y que habían estado yéndose de Honduras porque en nuestro país se estaba realizando una reforma agraria. Y lógicamente cuando llegaban nuestros campesinos a ciertas zonas, sobre todo en el departamento de Olancho, encontraban con que ahí estaban ubicados ciudadanos de otro país, en este caso de El Salvador. Y se les decía que tenían que desalojar y que ¿para dónde iban a agarrar? Pues para El Salvador. Eso provocó que se fueran primero poquitos, después cienes, después miles, y esta situación provocó a través de los años un problema económico en El Salvador porque había que darle trabajo a toda esa gente y sobre todo había que darles tierras, cosa que en El Salvador las 14 familias que gobernaban ese país, que ponían los presidentes, que eran el poder económico y que además eran dueños de casi todas las tierras fértiles y las mejores de El Salvador porque ellos sembraban y cosechaban café. El Salvador era uno de los países que producía mayores cantidades de café en el mundo entero. Y lógicamente cuando el presidente de El Salvador propuso que se iba a hacer una reforma agraria en ese país, las oligarquías no quisieron, no aceptaron eso y buscaron la mejor manera de distraer al pueblo salvadoreño a crear contienda con Honduras. Primero diciendo que los salvadoreños nosotros los echábamos del país, atacándolos, tratándolos mal, humillándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo hablar de eso porque yo en ese entonces tenía 13 o 14 años y mi padre y mis familiares eran soldados. Resulta pues que esa situación llegó a un punto donde El Salvador volteó a ver para el norte y dijo, pero si en Honduras ahí tienen tierras, ¿por qué no nos dejan a nuestra gente que trabaje allá? Porque habían estado trabajando en Honduras, en las bananeras. Esa situación fue creando yo no diría que odio, pero sí una adversidad entre las dos países. Y cuando se vieron los salvadoreños que estaban en una situación tan difícil, dijeron, bueno, aquí no nos queda otro remedio que meternos a Honduras, ¿verdad? Y ellos, justificando los malos tratos de los ciudadanos salvadoreños en Honduras, invadieron nuestro territorio, logrando llegar a muchísimos municipios, muchísimas ciudades, pequeñas y grandes, en el caso del occidente, donde invadieron Nuevo Ocotepeque y aquí en Honduras pues Nacaome, Alianza, Caridad y un montón de ciudades pequeñas a través de toda la frontera desde el sur hasta occidente. Honduras en aquel entonces no tenía un ejército profesional bien preparado porque simple y sencillamente los hondureños nunca se nos ocurrió o se les ocurrió que los salvadoreños nos iban a invadir, porque habíamos sido toda la vida, a través del tiempo, hermanos. Y los salvadoreños inclusive
habían peleado con nuestro prócer nacional, Francisco Morazán, en todas las contiendas que hubo con Guatemala, con los que habían sido del virreinato y que después querían quedarse con todos los territorios en Centroamérica. Esta situación de esa guerra, que yo no la puedo explicar en los próximos 2 minutos que me quedan para el editorial, nos creó, tanto a El Salvador como a Honduras, miles de muertos. En el caso de Honduras, al ser invadidos y tomados los pueblos esos aledaños a la frontera, fueron miles de ciudadanos civiles. En el sur y en occidente, los salvadoreños fueron detenidos en el sur por Policarpo Paz García, que era un mayor de infantería con el primer batallón de infantería. Y en occidente, que allí no habían batallones, allí lo que habían eran destacamentos militares. Muchas veces exageraban que habían soldados que no existían para cobrar las planillas, los oficiales que estaban en ese entonces allá. Y en occidente, los salvadoreños fueron detenidos en La Labor, ahí por el Portillo, donde el batallón Guardia de Honor Presidencial, que era formado por oficiales graduados en la Escuela Militar Francisco Morazán, detuvieron a una columna que era una brigada de infantería con artillería y con todo. Ahí los salvadoreños tuvieron miles de muertos, porque no se esperaban encontrar ahí a un batallón organizado. Ya no digamos la Fuerza Aérea Hondureña, que fue la que se llevó el listón de oro, porque Fernando Soto derribó 3 aviones salvadoreños, otro fue derribado por un T-28, que creo que era el teniente Mendoza. Fernando Soto lo hizo en un corsario, derribó 2 corsarios y un Mustang P-51. Y fueron bombardeados el Cutuco y Acajutla, donde estaban los lugares donde tenían petróleo los salvadoreños, y el aeropuerto de Ilopango, entre otras cosas. Digo que la Fuerza Aérea Hondureña se llevó el listón de oro porque prácticamente acabó con la Fuerza Aérea de El Salvador, y eso le permitió a Honduras poder manejar bombardeos a las tropas salvadoreñas. Hasta ahí me quedo con la historia. Afortunadamente, en 1982 firmamos un tratado de paz, y luego de casi 3 generaciones ya nadie se acuerda de 1969. Qué bueno, porque en Europa hubieron guerras más terribles y rápidamente se ponían de acuerdo y a seguir para adelante, pues, y a guardarse los odios y las contiendas para otros tiempos. En este caso nosotros vivimos en paz con todos nuestros vecinos, lo cual es bueno, pero sí es importante que los hondureños conozcamos la historia, sepamos la historia nacional, porque mucha gente, sobre todo nuestros jóvenes, no saben nada de eso. Ellos creen que hubo una guerra del fútbol, y no es así. Hasta pronto.